Paistroqui, soy director académico de la maestría en Derecho Tributario y el LLM, Derecho Tributario de la Universidad Torcuato Di Tella. Tengo el gran gusto de dar por comenzado el ciclo de clausura del año académico 2020, y hoy tenemos el honor de que el disertante será Carlos Proto. El modo en que nos organizaremos hoy es el siguiente. El expositor doctor Carlos Proto hará su presentación sobre la importancia de la tributación internacional en un contexto de creciente globalización. Su presentación se extenderá por unos 30 minutos. Luego habilitaremos una sección de preguntas y respuestas en donde les rogamos que presenten sus preguntas por chat. Luego de eso habilitaremos la próxima y última sección, que es la entrega de premios a los profesores que han sido mejor calificados por nuestros alumnos. Y finalmente, premios a alumnos que hayan obtenido el mayor promedio general y la mejor tesis de maestría. Esta disertación pública se inserta en una muy prestigiosa serie de disertaciones públicas que comenzaron hace 16 años, cuando el profesor Rubén Avillona de Michigan University hizo la primera presentación pública en un tópico de Derecho Tributario Internacional. Tengo el gusto también de estar acompañado por la doctora Celina Valls, que es directora ejecutiva de la maestría en Derecho Tributario y el LLM en Derecho Tributario. Bien. El doctor Carlos Proto es contador público de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Administración Tributaria de la Universidad Libre de Bruselas. Desde el año 2009 se desempeña como director de Relaciones Tributarias Internacionales de la Dirección Nacional de Impuestos del Ministerio de Economía de la Nación. Como tal, encabeza las negociaciones por la República Argentina de los convenios para evitar la doble imposición internacional, como así también, en su momento, del instrumento multilateral para la implementación de las recomendaciones del proyecto BEPS. Desde dicha fecha, es el representante argentino ante el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE. Como tal, coordinó la posición argentina en el proyecto BEPS. Asimismo, fue electo miembro del buró de dicho comité entre el 2016 y el 2019. Desde enero del 2019 ha sido electo en el marco inclusivo para la implementación del proyecto BEPS de la OECD G20 como miembro del Steering Group de dicho foro. Desde septiembre del 2016 ejerce como vicepresidente del Grupo de Trabajo número 1, Convenios Tributarios y Cuestiones Relacionadas del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE. Por otra parte, desde septiembre del 2015 representa a la República Argentina ante el Grupo de Especialistas Tributarios del Mercosur. Finalmente, en agosto del 2017 fue nombrado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas como uno de los 25 miembros del Comité de Expertos de Cooperación en Cooperación Internacional sobre Asuntos Fiscales de dicho organismo internacional, las Naciones Unidas. Carlos, es un verdadero gusto para nosotros que estés a cargo del acto de clausura del año 2020 de nuestras carreras, y muy bien, la palabra es tuya. Adelante, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. En verdad es un gran placer y un privilegio para mí estar en este acto de clausura de este año 2020, que fue sorprendentemente novedoso para todos, desafiante, y la verdad que hemos logrado estar a la altura de las circunstancias ante la adversidad y lo desconocido como fue esta pandemia. Creo que hay pocos registros de personas que hayan vivido la última pandemia de la gripe española de principios del siglo XX. Con lo cual, en este contexto es un gran privilegio poder cerrar este año lectivo, con todos los inconvenientes que pudo haber ocasionado, pasar de una modalidad presencial o híbrida a una netamente y plenamente virtual, con lo cual eso ha sido todavía aún más desafiante y gratificante haberlo podido lograr. Bueno, agradezco a todos la posibilidad, espero estar a la altura de mis antecesores en este acto de clausura, y cuando me lo propusieron hace algunos meses, me dijeron que trate de abordar alguna temática de relevancia para la República Argentina.
Y cuando seguramente están leyendo la placa que hay de fondo, se preguntarán qué tiene esto de novedoso si la tributación internacional y la globalización vienen existiendo desde hace décadas. Bueno, justamente la importancia es esta, que han pasado 30, 40 años del inicio de la globalización y aún así sigue habiendo cada vez más desafíos, muchos de ellos vinculados tal vez con esta virtualidad de la que hablaba recién, y cómo la evolución de los modelos de negocios del sector privado, como las necesidades de las administraciones tributarias a la hora de hacer frente a los desafíos que impone esta globalización, genera nuevos mecanismos de tributación internacional que cobran relevancia para todos nosotros que trabajamos en esta materia y tratamos de comunicar, diseminar y, cómo no, normalizar de alguna manera estos nuevos estándares que hacen frente a estos fenómenos y dentro de los cuales del programa de la maestría se han incluido también en este año. Con lo cual entiendo yo que seguir hablando de la globalización sigue siendo vigente. Tenemos por un lado, como recién mencionaba Eduardo, mencionó el BEPS, el proyecto para contrarrestar el fenómeno de la erosión de base imponible y relocalización de renta. Está también el fenómeno de cómo someter a imposición los modelos de negocios que se basan cada vez más en la digitalización y en la presencia virtual en mercados foráneos. Con lo cual, este año 2020 se debió haber presentado una solución al G20 por parte del marco inclusivo, tal vez uno de los foros más relevantes de materia de tributación internacional, con lo cual entiendo yo que la globalización sigue siendo un fenómeno a tener en cuenta. Voy a comenzar esta breve disertación de clausura del año lectivo explicándole algo que seguramente ya saben, que a partir de fines del siglo XX, en los años 70 y 80, comenzó a profundizarse aún más el proceso de integración de bienes, servicios, mercados entre diferentes países. Ha habido una reestructuración de la manera de realizar negocios que seguramente se vio favorecido o fomentado por el paralelo compromiso de los países de generar lazos y acuerdos de libre comercio que permitían la libre circulación de bienes, servicios y capitales, personas, también a través de los procesos de integración regional. Y todo esto, de alguna manera, complementado y asistido por el avance en las telecomunicaciones, que ha permitido acercar las distancias y sobre todo los tiempos con los cuales se desenvuelve todo tipo de organización. Este fenómeno de globalización, integración y reestructuración ha permitido la movilidad de los recursos, de los factores, bienes, personas, capitales, entre distintos agentes económicos a la hora de, obviamente, maximizar la rentabilidad y, por qué no, generarla a través de la reducción de los costos impositivos. Por eso es que cobra relevancia la manera en que se han diseñado nuevos esquemas de tributación internacional justamente para hacer frente a este nuevo desafío. Como bien decía, la globalización permitió que las empresas multinacionales maximizasen sus beneficios mediante procesos de reestructuración. Lo que era la manera tradicional de realizar negocios con un alto nivel de centralización ha permitido que ahora veamos con mayor frecuencia procesos de desintegración, de descentralización y de relocalización de distintos componentes en distintas regiones, seguramente buscando ventajas comparativas que permite justamente esta globalización y este avance de las telecomunicaciones que permite que puntos distantes desde un punto de vista geográfico no tengan ningún impedimento a la hora de generar riqueza y valor para el agente económico en sí. De hecho, queda demostrado justamente con este año que la virtualidad ha suplido sin ningún tipo de inconveniente a la presencialidad a la cual estábamos habituados hasta ahora. Bueno, obviamente, ante este contexto internacional, el diseño de la política tributaria no se mantuvo al margen y obviamente evolucionó a los fines de no perderle pisada a este sector de negocios y poder generar guías, directrices y, por qué no, políticas
tendientes a regular un poco esta nueva manera de conducir los negocios por parte de los agentes económicos. Se profundizaron entonces los avances de institutos que llevaban tal vez más de siglo y medio, 2 siglos de presencia, como es el concepto de establecimiento permanente. Se ha depurado un poco más para hacer frente a distintos esquemas de reestructuración, fragmentación y demás, que de alguna manera se valían de las ventajas que el concepto hasta no hace poco tiempo venía reconociendo. Y lo mismo con las directrices de precios de transferencia, el principio de operador independiente, cómo valorar transacciones, por ejemplo, con intangibles de difícil valoración, cuáles son los mejores métodos de reparto de utilidades, tal vez, o bajo qué circunstancias utilizarlo cuando hay distintos componentes que realizan distintas funciones, asumen distintos riesgos y obviamente emplean activos en distintos lugares del planeta, siempre con la misma intención de maximizar las utilidades y reducir los costos, incluidos los impositivos. En paralelo, uno puede decir que el flujo internacional de inversiones requiere de un elemento esencial que es la certidumbre para poder mantenerse en el tiempo. Es decir, una inversión no se va a realizar hasta tanto tenga cierto nivel o cierto grado de certeza de cómo va a redituar en un futuro, con lo cual se requieren determinados institutos, instrumentos y seguridad jurídica que permita de alguna manera garantizar un determinado flujo de retorno a la inversión en cuestión. Y una muy buena manera de garantizar cierta certidumbre es la celebración de los tratados para evitar la doble imposición. Obviamente no solo reducen las barreras fiscales, las barreras al comercio, tanto de bienes, servicios como la movilidad de personas, sino que a su vez garantizan y de alguna manera reducen la carga tributaria que puede asumir un grupo internacional que ha decidido desmembrarse y llevar adelante sus negocios en distintos lugares del planeta. Por un lado, hace una distribución de las facultades de imposición entre los estados, y es ahí donde se reduce tal vez la carga tributaria, y a su vez introduce elementos como asegurar que la doble imposición económica también se va a eliminar porque se va a basar en el principio arm's length, el principio de operador independiente, que si bien no puede estar reconocido en la legislación interna, aparece en los convenios para evitar la doble imposición como un elemento focal y troncal con el cual se pretende eliminar ya no la doble imposición jurídica, pero sí la económica, que es la que aqueja a los grandes grupos multinacionales. También va a introducir un resguardo, como puede ser el mecanismo de resolución de controversias, para garantizar justamente que la imposición va a ser conforme al estándar, conforme al compromiso internacional que asumieron los estados que han suscrito ese tratado internacional. Por otra parte, los convenios para evitar la doble imposición armonizan las distintas jurisdicciones. Hace un rato hablaba de precios de transferencia o el principio de operador independiente. Bueno, viene justamente a introducir un marco regulatorio para aquellos casos en los que la legislación interna tal vez no sea consistente con el estándar internacional. Entonces, tratan de generar cierta armonía y uniformidad en la manera en que el grupo internacional va a ser sometido a imposición en cada uno de los lugares donde se encuentra establecido. Ahora bien, cada vez que se globaliza el contexto internacional y se mundializa la manera en que las empresas realizan sus actividades, ya no están en un determinado territorio, en una determinada jurisdicción, sino que hoy por hoy las multinacionales tienen componentes en cada uno o en varias regiones del planeta. Hay una necesidad también de generar justamente este contexto regulatorio, y es por eso que se ha intensificado la demanda de convenios para evitar la doble imposición, y así también de la suscripción de cualquier otro instrumento que permita de alguna manera generar esta certidumbre, generar un contexto, un marco regulatorio al amparo del cual las empresas multinacionales van a llevar adelante sus transacciones comerciales. Entonces se genera una expansión de la red de tratados para evitar la doble imposición por un lado,
y por otro lado, un avance en lo que es la manera de reestructurarse los negocios que generan una necesidad de que las políticas tributarias estén en la vanguardia, que no permitan avances y abusos por parte de los contribuyentes o de las grandes corporaciones internacionales, y es por eso que se han venido desarrollando un montón de nuevos instrumentos, estándares y demás medidas que permiten justamente contrarrestar este objetivo máximo que tienen las empresas multinacionales de maximizar los beneficios, incluso a través de la reducción del componente tributario. Así es que han proliferado cláusulas antiabuso en tratados para evitar la doble imposición, nuevas definiciones del concepto de establecimiento permanente, estas reglas de antifragmentación de las que hablaba hace un rato para hacer frente a esta nueva reestructuración de negocios. ¿Qué pasa cuando hay establecimientos permanentes en terceros estados? Esas son distintas medidas que se han incorporado en la red de convenios para evitar la doble imposición como consecuencia justamente de un avance aún más creciente en la globalización. Por otro lado, y ya sea al amparo de los convenios para evitar la doble imposición como en el marco de otros tratados para asegurar la cooperación internacional, se han suscrito acuerdos de intercambio de información o herramientas que las administraciones tributarias tienen justamente para corroborar cuál es la correspondiente obligación tributaria de los distintos contribuyentes que tienen determinado nivel de internacionalidad, si se me permite el término. Cada vez es más frecuente que los contribuyentes que, si bien están radicados en una región, tengan transacciones con vinculados que están en otras jurisdicciones, y por lo tanto, para evitar que la obligación determinada por el contribuyente sea un poco arbitraria y tal vez no se condiga con lo que se espera de esa declaración jurada, es necesario corroborar esta información con aquella información que esté disponible en otras jurisdicciones, y por eso el intercambio de información ha sido una herramienta que se ha difundido mucho en esta última década. Desde el año 2009, con el avance del G20 al pedir a la OCDE que trate de erradicar de alguna manera las guaridas fiscales y luchar contra los paraísos fiscales, se consideró que la mejor manera era generar un listado de jurisdicciones que tal vez no estaban comprometidos con la transparencia y el intercambio de información, y se les exigía que tengan celebrados al menos 12 instrumentos que permitan este intercambio con sus principales actores de relevancia. De esta manera se empezó a erradicar de a poco el secreto fiscal y las guaridas tributarias, al amparo de las cuales muchas empresas multinacionales reducían sus obligaciones tributarias en otras jurisdicciones. Pero como si esto no fuera poco, el avance en materia de transparencia e intercambio de información, surgió la necesidad de seguir luchando contra el abuso y la evasión fiscal. Obviamente, no escapa al conocimiento de todos que en el año 2012-2013 el mismo G20 le pidió a la OCDE el desarrollo de medidas que tiendan a contrarrestar la erosión de bases imponibles y relocalización de renta. ¿Qué es esto? Es esquemas legítimos que permiten reducir la carga tributaria, o permitían en aquel entonces reducir la carga tributaria, justamente mediante la reorganización y el abuso tal vez de distintas o las asimetrías que planteaban las distintas legislaciones de los países intervinientes. De esta manera, sin caer dentro de la evasión fiscal, tenían una gran reducción de sus obligaciones tributarias como consecuencia de ciertas lagunas en las legislaciones, tanto en la red de tratados como en las legislaciones internas, que permitían a las empresas multinacionales maximizar esta tendencia y reducir así su carga tributaria. Así surgió el Plan de Acción BEPS, que contaba de 15 acciones para hacer frente a distintas necesidades que se habían identificado en aquel entonces. Obviamente, parte de esto surgió como consecuencia de la presión pública que se había generado como consecuencia de determinados fallos o la trascendencia de determinados esquemas de negocios que permitían que grandes corporaciones tengan un ínfimo nivel de imposición en distintas jurisdicciones. Casos emblemáticos son los de Amazon, Apple, Google, Microsoft y Starbucks, sin ir más lejos. Con lo cual, todos esos esquemas, con una excesiva
tendencia a la nula imposición generó una presión tal que el grupo de los 20 le encomendó a la OCDE el desarrollo de estas medidas para contrarrestar la erosión de base imponible y relocalización de renta. De esta manera, en el año 2015 se firmaron estos reportes, o se adoptaron estos reportes sobre las distintas acciones. La idea no es hacer ahora mención de cada una de ellas, pero sí destacar que algunas de estas recomendaciones constituyeron un estándar mínimo a los cuales los países se comprometieron a implementar de una manera holística. No servía de nada que 1, 2, 3 o 15 países implementaran estas medidas si los demás no lo hacían, porque había que justamente abordar el problema de una manera global. Por eso se invitó a la comunidad internacional, a todos aquellos países y jurisdicciones interesadas, que adhirieran a este proyecto y así poner fin a estos esquemas de planificación fiscal agresiva. Surgió el marco inclusivo para la implementación del proyecto BEPS y el estándar mínimo pasó a ser una suerte de compromiso a los cuales todos los países siguen comprometidos y brindan de alguna manera un esquema nuevo, un nuevo estándar de la tributación internacional. Por lo tanto, no puede dejar de conocerse. Aquí apuntan las acciones 5, que tienen que ver con tratar de erradicar estos esquemas de planificación fiscal agresivo, que se hacen o que se valen de regímenes promocionales que tratan de atraer inversiones aún en ausencia de sustancia. Por otro lado, también apunta a erradicar estas ayudas de estados que han sido considerados los rulings o llamémosles decisiones que con un carácter vinculante confirman a las empresas multinacionales que el nivel de imposición va a ser tal y no otro, y no solo brinda certeza, sino que le garantiza que justamente el nivel de imposición es el que la empresa quiere o es el reducido, que tal vez surja al amparo de alguna norma local. La idea es justamente advertir a la comunidad internacional de la existencia de estos regímenes preferenciales de los cuales gozan las empresas multinacionales para ver si estos esquemas son de alguna manera nocivos o no para la comunidad internacional. Con lo cual ese es el compromiso de la acción 5. Acción 6, además está decir la lucha contra el treaty shopping y el abuso de tratados. Han surgido una serie de disposiciones a incluir en la red de tratados para evitar la doble imposición, que justamente tratan de vincular la gravabilidad o las facultades de imposición con la creación de valor, evitando la interposición de sujetos al mero fin de gozar de un beneficio tributario que no hubiera correspondido de no ser por la mera planificación fiscal. Acción 13 permite a la hora de determinar o hacer análisis de riesgos en materia de precios de transferencia, saber cómo se componen los distintos empresas o grupos multinacionales, quién realiza qué dentro del esquema societario, en qué jurisdicción se llevan a cabo las funciones, los riesgos, se encuentran los activos, para poder hacer un mejor análisis de riesgo en materia de fiscalizaciones respecto de las grandes corporaciones que tratan de desafiar de alguna manera el principio arm's length. Y por último, para garantizar una implementación consistente y no dejar al arbitrio de lo que puede ser una administración tributaria, hay un gran compromiso de robustecer los mecanismos de resolución de controversias justamente para garantizar que la imposición es conforme al estándar y no de otra manera. Es decir, vienen a traer certidumbre, que es lo que se necesita para atraer inversiones y generar un mayor crecimiento en la economía global. Avanzando un poco y tal vez como consecuencia de que la acción 1 del proyecto BEPS quedó un poco inconclusa y sin satisfacer las expectativas, a los 2 años de haberse acordado el proyecto BEPS y comenzado a implementarse las recomendaciones y el estándar mínimo, surgió dentro de lo que fue la presidencia alemana del G20 la necesidad de avanzar con los desafíos que imponían la digitalización a lo que era la manera de someter a imposición la renta de las empresas multinacionales. Así que en ese paraguas todavía la comunidad internacional sigue trabajando, se están desarrollando nuevos estándares que permiten someter a imposición las empresas multinacionales que ya no requieren presencia física en un determinado territorio para obtener renta de ese territorio. Es la penetración en el mercado de una manera remota,
esto de que se hablaba en el Interim Report del año 2018, presentado aquí en Buenos Aires, sobre una gran escala sin masa, es decir, obtener grandes niveles o volúmenes de ventas sin tener necesariamente un pie pisando en la jurisdicción del mercado. Nuevas reglas de nexo, nuevas maneras de atribuir renta van a ser necesarias. A ello está trabajando el marco inclusivo, el marco de los pilares 1 y 2. La idea de este cierre de año no es profundizar en este esquema, simplemente mencionar su existencia, mencionar que a partir de ahora va a haber un nuevo estándar para someter a imposición no solo las empresas que prestan servicios digitales automatizados, sino que posiblemente también cualquier otra empresa que brinde servicios o venda bienes destinados a consumidores finales. El marketing intangible, detrás del cual Estados Unidos propone incorporar nuevas reglas de tributación internacional, posiblemente prospere. Es una decisión que, si bien se iba a tomar este año, como anticipé al comienzo de esta charla, se ha pospuesto al año que viene. Veremos si bajo la nueva administración Biden Estados Unidos da consenso a lo que es esta solución global propuesta desde el marco inclusivo, donde hay 137 países tratando de buscar una solución que permita atribuir mayor niveles de imposición en las jurisdicciones donde no hay ya una presencia por parte del operador internacional que obtiene renta de sus mercados. Así que bueno, este es el contexto internacional que hoy tenemos frente. Esto nos obliga de alguna manera a mantenernos actualizados, y por eso es que programas como la maestría en Derecho Tributario que ofrece la universidad es una de las mejores maneras para compartir el conocimiento, para instruir a los profesionales que de alguna manera asesoran a las empresas multinacionales sobre cómo cumplir con las exigencias, y por otro lado, a su vez, nutren a las administraciones tributarias a la hora de dotar de recursos para poder justamente fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que están de alguna manera basadas en estos estándares internacionales. Es por eso que, vuelvo a decir, la globalización y el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten acercar lugares y acortar los tiempos, nos siguen desafiando, nos siguen motivando a diseñar nuevas políticas, ya no a nivel nacional, porque es necesario trascender las fronteras y coordinar con los demás actores nuevas medidas que permitan justamente solventar las necesidades de los estados, pero reconociendo las garantías que deben brindarse a los distintos operadores económicos que requieren, como dije antes, certidumbre a la hora de realizar sus inversiones y llevar adelante sus negocios. Con lo cual, hoy más que nunca, es necesario ver bien qué se está haciendo a nivel internacional, ver bien cuáles son los estándares, cuáles son las nuevas políticas y medidas que van incorporando las distintas jurisdicciones, y justamente cómo respetar que se apliquen conforme al estándar, y que no haya exabruptos ni por parte de la administración tributaria ni por parte de los contribuyentes que quieran de alguna manera u otra sacar ventaja de estos estándares. Y a modo de ilustración, bueno, cobran relevancia un montón de elementos. Vemos en pantalla las directrices de precios de transferencia de la OCDE, a la luz de la cual ha habido nuevos desarrollos, acciones 8 a 10 del proyecto BEPS. Vemos los convenios para evitar la doble imposición, tanto el modelo OCDE como el modelo ONU, que han ido evolucionando justamente para no perderle pisada a la evolución y a las nuevas reestructuraciones que han llevado adelante las empresas multinacionales. Vemos cómo han incorporado distintas medidas del proyecto BEPS, y justamente la acción última del proyecto BEPS es la que nos muestra este último gráfico, o esta última imagen, que es la del instrumento multilateral, a través de la cual se han receptado las medidas del proyecto BEPS emanadas en el marco de otras acciones, y que tienen que ver con convenios para evitar la doble imposición, acciones 2, vinculadas a instrumentos y entidades híbridas, la acción 6, que ya mencioné antes, de abuso de tratado, la acción 7, que tiene que ver con otro fenómeno, que es la redefinición del concepto de establecimiento permanente, para evitar justamente estas lagunas
jurídicas que permitían gozar de ciertos beneficios tributarios cuando la intención no fue tal. Entonces hubo que revisitar el concepto de establecimiento permanente para ya no permitir esquemas como los arreglos de comisionistas o la fragmentación de actividades a los fines de gozar de actividades o la exención a determinadas exentas que en un principio eran consideradas preparatorias o auxiliares. Bueno, todo eso fue realizado al amparo de la acción 7. El instrumento obviamente también recepta lo que mencioné antes, la necesidad de dotar de certidumbre, garantizar el acceso al procedimiento de acuerdo mutuo, justamente para velar por la correcta aplicación del estándar internacional contenido en los convenios colectivos de imposición. Así que hoy por hoy cobra total relevancia la capacitación en estas materias de tributación internacional, repito, precios de transferencia, con institutos novedosos para lo que es la legislación de la región, en el caso de Argentina, la incorporación de la ley de procedimientos tributarios de los acuerdos anticipados de precios, si bien falta su reglamentación, ya es algo legal, y esperamos que a la brevedad puedan comenzar a implementarse, justamente para dotar de certidumbre y garantizar de esa manera una correcta aplicación del principio de operador independiente. Otras cuestiones a tener en cuenta, bueno, demás iniciativas que surgieron al amparo de la acción del proyecto BEPS y que no necesariamente tienen que ver con los tratados para evitar la imposición, sino que tienen que ver con modificaciones a la legislación doméstica. Y ahí podemos citar las modificaciones que se hicieron en el caso argentino a la ley de impuestos a las ganancias, a la hora de depurar un poco la regla sobre CFC, o lo que aquí se menciona como renta mundial para los residentes y la incorporación de rentas obtenidas a través de vehículos situados en el extranjero. Ahí eso surgió al amparo de la acción 3, la modificación de lo que es la deducibilidad de intereses al amparo de la acción 4, ya no es más una capitalización exigua, sino que ahora hay un límite a la deducción basado en el margen de rentabilidad o la utilidad que obtiene el grupo multinacional al cual pertenece la sociedad. Entonces va a haber una denegación de intereses cuando estos excedan ese porcentaje de la rentabilidad. Otros casos tienen que ver lo que mencioné recién, la incorporación en el marco de la acción 14 de los acuerdos anticipados de precios. Recientemente vimos la publicación de lo que son los requerimientos de información vinculados a los esquemas de planificación agresiva. Bueno, eso surgió al amparo de la acción 12 del proyecto BEPS. Son cambios en la normativa interna y también cobran relevancia a la hora de analizar el tratamiento tributario que surge a raíz de transacciones transfronterizas. Y ya para finalizar en esta enumeración, no voy a dejar de repetir la importancia que va a tener en los próximos años el tratamiento impositivo que surja a las empresas multinacionales que presten servicios digitales, sobre todo, y por qué no aquellas otras que vendan productos o brinden servicios no digitales, pero sí destinados a un consumidor final, al amparo de lo que es el pilar 1 del proyecto sobre economía digital. Estas nuevas reglas de nexo y de atribución de renta que de alguna manera van a suplir la ausencia de presencia física, que es el criterio que desde hace 200 años viene rigiendo la tributación internacional. Tal vez es un buen momento para modificar este criterio y considerar que se pueden llevar adelante negocios en ausencia de presencia física. Y por último, las nuevas reglas al amparo del Pilar 2. Son suerte de proyecto BEPS 2.0, donde quedaron pendientes algunas cuestiones de erosión de base imponible y justamente las iniciativas, tanto la medida de inclusión de renta como la de pagos subgravados, puedan de alguna manera evitar esta relocalización de rentas en jurisdicciones de menor nivel de imposición, garantizando un nivel mínimo de tributación internacional por debajo del cual otras jurisdicciones pueden gravar, ejerciendo una gran presión justamente para que las guaridas fiscales o los hubs internacionales que atraen inversión mediante un esquema de tributación un poco más favorable, tiendan por lo menos a elevar esa tributación al mínimo global que se acuerde al amparo del Pilar 2. Así que vemos que a la brevedad vamos a tener que
familiarizarnos con estos nuevos conceptos y, por qué no, capacitar a nuestros profesionales en estas temáticas. Bueno, de más está decir que también los avances han estado relacionados con el intercambio de información, requerimientos que hay que cumplir con las administraciones tributarias. Ya no solo es brindar información por los meros fines locales, eso a lo que alude el artículo 33 de la Ley de Procedimientos Tributarios, sino para suplir las necesidades que pudiera tener un país con el cual Argentina tenga un instrumento que permite la cooperación internacional en materia fiscal. Entonces, estar dispuesto a brindar esta información para justamente fiscalizar las obligaciones tributarias en otras jurisdicciones. Por otra parte, tenemos los avances que han venido ocurriendo en los últimos años. En el año 2016, Argentina fue uno de los primeros en implementar o adoptar el CRS, que es el intercambio automático de información sobre cuentas bancarias, y ha necesitado cumplir con este estándar, obligando a entidades financieras a receptar o recapitular esta información y brindarla de manera automática a las distintas administraciones tributarias. Ahora, como mencioné recién, la nueva obligación de presentar los esquemas de planificación fiscal agresiva, la resolución 4838 de este año puso en Argentina esta exigencia, si bien no es un estándar mínimo del proyecto BEPS, era una recomendación, y en base a ella la FIP ha dictado esta norma. Así que hay que estar un poco atento, sobre todo los profesionales que asesoran a los contribuyentes, tienen también esta obligación y obviamente quedan de alguna manera relevados del secreto profesional si hacen cumplimiento de esto o piden autorización a los contribuyentes para cumplir justamente con este esquema o este requerimiento de información. Y por último, brindar información país por país. Este sí es el estándar mínimo de la acción 13, y hoy por hoy no solo el master file, sino el local file están a disposición de las administraciones tributarias y se las comparten en función de los compromisos de intercambio y de asistencia que tengan. Por lo general, la convención de la OCDE, que creo yo tiene arriba de 65 países que se han comprometido con este estándar internacional. Así que no son pocas las exigencias y los nuevos requerimientos a los contribuyentes y obviamente a los asesores fiscales, que debemos estar a la vanguardia de todas estas evoluciones para poder brindar un mejor servicio y poder cumplir con las necesidades. Así que, reitero, agradezco a la universidad por este programa, por este posgrado en Derecho Tributario, esta maestría, que permite justamente compartir y difundir, diseminar esta información y este conocimiento y estas prácticas que permiten justamente cumplir con las exigencias y obviamente mantener tanto a las administraciones tributarias como a los contribuyentes dentro de la legalidad, y si permiten reducir la obligación tributaria, que lo hagan justamente dentro de esa legalidad, que es lo que se espera de cada uno de nosotros. Así que muchas gracias. Fue un placer para mí participar de esta charla o cierre o ceremonia de clausura, como así también haber estado al frente de una materia, que fue el convenio para evitar la doble imposición, con los cuales he podido compartir mis experiencias en la materia con los alumnos que han optado por dicha materia. Así que un placer para mí, y tal como anticipara Eduardo al inicio de esta ceremonia, estoy a disposición para cualquier pregunta, comentario o lo que estimen pertinente. Estoy a disposición. Muchas gracias. Carlos.